¿te atreves a descubrir la escalofriante historia de La niña de la carretera? Un hombre, una decisión cruel, y un destino aterrador que te dejará sin aliento. No querrás perderte este relato lleno de misterio y terror. Asegúrate de ver hasta el final y conocer las consecuencias de enfrentar a tus propios demonios. En un pequeño pueblo alejado de la civilización, los días transcurrían apacibles y las noches eran de una oscuridad abrumadora. Los habitantes contaban historias para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros del bosque. Una de las historias más repetidas era la de una niña que solía aparecer en la carretera que conducía al pueblo, pero pocos sabían la verdadera razón de su presencia. Hacía muchos años, un hombre conocido por su carácter duro y cruel conducía a gran velocidad por la solitaria carretera que atravesaba el bosque. Había bebido más de la cuenta, como solía hacer en esos trayectos solitarios. De repente, algo apareció en medio de la carretera. Era una niña, parada allí, inmóvil y aterrada. El impacto fue inevitable. El hombre salió del camión, tambaleándose, y vio a la niña tendida en el suelo. Su pequeño cuerpo estaba roto y ensangrentado. En un acto de cobardía y egoísmo, en lugar de buscar ayuda, arrastró el cuerpo de la niña hacia el bosque y la enterró apresuradamente, con la esperanza de que nadie la encontrara y él pudiera evitar las consecuencias de su acto. El remordimiento no formaba parte de su naturaleza. Continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, desde esa noche, algo cambió en la carretera. Los conductores empezaron a reportar extrañas apariciones, una niña con un vestido blanco, parada en el medio del camino, con una mirada vacía y un semblante triste. Al principio, los relatos eran desestimados como meras supersticiones. Pero con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes y perturbadores. La niña no solo aparecía en la carretera, algunos conductores aseguraban que la habían visto en el espejo retrovisor, dentro de sus vehículos, solo para desvanecerse un segundo después. El culpable también comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que tomaba la carretera de noche, sentía una presencia. La radio de su camión fallaba, emitiendo un estático inquietante, y a veces creía escuchar una voz débil llamando su nombre. Su salud empezó a deteriorarse y los remordimientos, que siempre había negado, comenzaron a acosarlo en sueños. Una noche, incapaz de soportar más el peso de sus acciones, decidió enfrentar su miedo. Condujo hasta el lugar donde había enterrado a la niña, ahora un sitio abandonado y cubierto de maleza. Bajó del camión con una pala y comenzó a cavar, con la esperanza de desenterrar su pecado y, de algún modo, expiar su culpa. Mientras cavaba, el viento comenzó a aullar y las sombras del bosque parecían cobrar vida. Trabajaba con desesperación, sudando y temblando, hasta que la pala finalmente golpeó algo sólido. Limpió la tierra y encontró una pequeña caja de madera. La abrió y dentro halló el vestido de la niña, perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera colocado allí con sumo cuidado. De repente, sintió un frío intenso y, al levantar la vista, la vio. La niña estaba parada frente a él, su rostro pálido iluminado por la luna llena, sus ojos oscuros llenos de tristeza y dolor. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La niña levantó una mano, señalando algo detrás de él. Se giró lentamente y vio a la sombra de un hombre, alta y siniestra, acercándose con pasos pesados. Sintió un terror indescriptible y supo, en ese instante, que no podría escapar de las consecuencias de su crueldad. La figura sombría se acercaba lentamente, y el aire se tornaba más denso con cada paso que daba. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la sombra tomaba forma, revelando a un espectro que parecía el reflejo de su propia culpa materializada. La niña, inmóvil, seguía señalando hacia la figura, como si quisiera que él comprendiera el peso de su acción. Intentó retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas al suelo. La sombra se detuvo a unos metros de él, y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían absorber la luz de la luna, creando una aura de penumbra a su alrededor. De repente, la voz de la niña rompió el silencio. Era un susurro, suave pero cargado de dolor. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz resonando en el aire helado. No había reproche en su tono, solo una infinita tristeza. El hombre trató de responder, pero el miedo y la culpa le habían robado el habla. Sus labios se movían sin emitir sonido, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos.
La niña bajó la mano y se acercó lentamente, sus pies deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Cada paso que daba parecía aumentar la presión en el pecho del hombre, como si el mismo aire conspirara para aplastarlo. Cuando la niña estuvo a un brazo de distancia, extendió su mano y la colocó sobre el pecho del hombre. En ese instante, una oleada de recuerdos lo golpeó. Vio el momento del accidente una y otra vez, sintió el impacto, escuchó el crujido de los huesos de la niña, su pequeño cuerpo siendo arrojado al suelo como una muñeca rota. Las imágenes continuaron, él arrastrando el cuerpo, cavando con desesperación, enterrando a la niña y huyendo del lugar. Pero entonces, las visiones cambiaron. Vio a la niña de nuevo, no como una aparición fantasmal, sino como era en vida, una pequeña con una sonrisa brillante, corriendo y jugando. Vio a su familia buscándola, las lágrimas y el dolor de no saber qué había pasado con su amada hija. El remordimiento que siempre había intentado enterrar junto con la niña finalmente lo alcanzó. Cayó de rodillas, sollozando, mientras la sombra y la niña lo rodeaban. Lo siento, repetía entre lágrimas, su voz quebrada por el dolor y la culpa. La niña se arrodilló frente a él y, por un momento, pareció más real que nunca. Sus ojos se encontraron y, en ellos, el hombre vio una chispa de comprensión. Pero también vio algo más, un reflejo de la justicia que había sido negada. La sombra avanzó y se posó detrás del hombre, sus brazos espectrales extendiéndose lentamente hasta rodearlo. Sentía como si el peso de todos sus pecados se estuviera materializando en una forma tangible, apretando su alma. La oscuridad comenzó a engullirlo, y la última imagen que vio antes de que todo se desvaneciera fue la cara de la niña, iluminada por una triste sonrisa. Despertó en la oscuridad absoluta, sin saber cuánto tiempo había pasado. La carretera, el bosque, la niña y la sombra habían desaparecido, dejándolo en una especie de limbo. El silencio era opresivo, y el aire frío se sentía como una bruma constante alrededor de su piel. Al principio, intentó moverse, pero sus extremidades no respondían. Estaba atrapado, incapaz de escapar del abismo que lo rodeaba. El tiempo parecía no tener significado en este lugar, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Era una prisión de sus propios miedos y remordimientos, un castigo interminable. Sin embargo, después de lo que parecieron horas o quizás días, una luz tenue comenzó a parpadear a lo lejos. Con cada destello, la figura de la niña aparecía brevemente, como una guía en medio de la oscuridad. Sintió una atracción inexplicable hacia esa luz, como si su única esperanza de redención radicara en seguirla. Con gran esfuerzo, logró mover sus piernas y empezó a caminar hacia la luz. Cada paso era una lucha contra la pesadez que lo oprimía, pero la determinación de enfrentar su destino lo impulsaba. A medida que avanzaba, la luz se hacía más fuerte y la figura de la niña se volvía más clara. Finalmente, llegó a un claro iluminado por la misma luz que había seguido. La niña estaba allí, de pie, observándolo con sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y compasión. Ella no dijo nada, pero en su mirada se leía una invitación a continuar. Miró alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar que reconocía, el mismo claro del bosque donde había enterrado a la niña años atrás. Pero ahora, el lugar estaba transformado. La tierra estaba removida, y una lápida improvisada se erguía en el centro, con el nombre de la niña grabado con torpes letras. Sintió que sus rodillas flaqueaban y cayó al suelo, exhausto. La niña se acercó lentamente y se arrodilló a su lado, colocando una mano suave en su hombro. La conexión fue inmediata, pudo sentir su tristeza, pero también una sensación de liberación. Era como si la niña estuviera dispuesta a perdonarlo, pero primero necesitaba que él se perdonara a sí mismo. La luz alrededor se intensificó, y una figura más apareció, una mujer mayor, con un rostro lleno de bondad y compasión. Reconoció a la madre de la niña, aunque nunca la había visto en vida. Ella se acercó y, sin decir palabra, asintió lentamente, como si otorgara su perdón también. La oscuridad comenzó a retroceder, y el claro se llenó de un cálido resplandor. La niña y su madre se tomaron de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió una paz interior. No estaba solo en su sufrimiento, había personas dispuestas a darle una segunda oportunidad. Cerró los ojos, dejando que el calor y la luz lo envolvieran, aceptando finalmente la redención que le ofrecían.
La última imagen en su mente fue la de la niña y su madre, sonriendo con ternura, antes de que todo se desvaneciera en un blanco cegador. La luz y la calidez comenzaron a desvanecerse lentamente, siendo reemplazadas por una sensación de creciente inquietud. La figura de la niña y la mujer se disolvieron en la oscuridad, dejando al hombre solo en el claro, que volvía a llenarse de sombras. Sintió que la esperanza que había comenzado a surgir se esfumaba rápidamente, reemplazada por un pavor insidioso. El silencio se rompió con un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No hay redención para los que se niegan a enfrentar la verdad, dijo la voz, resonando en su mente como un eco interminable. Se giró, buscando la fuente de la voz, pero no encontró nada más que oscuridad. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La tierra se abrió en un abismo, y el hombre cayó, agarrándose desesperadamente a las raíces y piedras que sobresalían. El aire estaba cargado con el olor a podredumbre y desesperación. Gritó, pero el eco de su voz se perdió en la profundidad insondable del abismo. A medida que descendía, las raíces se convirtieron en manos espectrales que lo agarraban, jalándolo hacia las profundidades. Sintió como si 1000 almas perdidas estuvieran tratando de arrastrarlo a su destino final. Sus gritos se volvieron desesperados, pero ninguna ayuda llegó. Finalmente, fue arrastrado hasta el fondo, donde una figura familiar lo esperaba, la sombra que había visto antes en el claro. Esta vez, la sombra tenía forma y rostro, y su semblante era una perversa mezcla de satisfacción y odio. Pensaste que podrías escapar de tus acciones, pero la justicia siempre encuentra su camino, murmuró la sombra. La niña apareció junto a la sombra, pero ya no tenía la expresión compasiva que había mostrado antes. Sus ojos estaban llenos de fuego y resentimiento. Nunca debiste haberme hecho daño, dijo, su voz llena de una ira helada. La sombra levantó una mano y, con un gesto imperioso, señaló al hombre. Un viento helado y cortante azotó su cuerpo, y las manos espectrales lo envolvieron por completo. Sentía como si su alma estuviera siendo desgarrada. Cada fibra de su ser gritaba de dolor, y la oscuridad lo engulló por completo. El hombre fue condenado a una eternidad en ese abismo, rodeado por las sombras de sus propios pecados y los espíritus de aquellos a quienes había perjudicado. Nunca habría paz ni redención para él, solo un tormento interminable. La carretera, el bosque y el claro se convirtieron en un recuerdo lejano, atrapado en un ciclo perpetuo de sufrimiento y remordimiento. En el mundo de los vivos, la historia de la niña de la carretera continuó. Los habitantes del pueblo seguían contando la leyenda, advirtiendo a los viajeros sobre la presencia de la niña y las consecuencias de la crueldad humana. Pero nadie conocía la verdadera historia de aquel hombre que, por su propia cobardía y maldad, estaba condenado a sufrir eternamente en la oscuridad.